Esta es la villa de San Sebastián de Tenerife, población que fuera importante en el desarrollo histórico de la República de Colombia. Primero, como lugar de asentamiento de grupos indígenas, dadas unas condiciones que favorecieron su estadía, como los numerosos cuerpos de agua y su ubicación a orillas del Río Grande de la Magdalena. Y segundo, por ser el centro del propósito de Simón Bolívar de iniciar la campaña libertadora, ya que en este territorio se acantonaba un número interesante de españoles que controlaban el tráfico por el río Magdalena. Población fundada por Francisco Enríquez, un 20 de enero de 1543, por orden del gobernador Pedro Fernández de Lugo, como punto estratégico para el control bélico del río Magdalena. Simón Bolívar llega de Caracas derrotado hacia la ciudad de Cartagena, y de Cartagena, por algunas instrucciones precisas, se dirige a la población de Calamar. Desde Calamar traza un derrotero rumbo a una campaña que se conoce en la historia de Colombia como la campaña libertadora. Decidió Simón Bolívar arrancar esa campaña desde la población de Tenerife, un pueblo ubicado en la margen derecha del río Magdalena, y en donde se acantonaba una cantidad de militares españoles. Esta que es hoy una iglesia, en ese momento era un cuartel general, en donde precisamente se ubicaba la parte militar y estratégica del grupo de los españoles. ¿Por qué llegar a Tenerife? Simón Bolívar consideró en su momento que aquí, por ser un punto importante de dominio del río Magdalena, dada su ubicación geográfica, cuando el río Magdalena era de aquella parte, no esta por la que pasa actualmente, entonces era como una parte escondida en donde se divisaban los que venían de uno y otro lado, del norte y sur. Era un punto estratégico que los españoles habían ubicado para desarrollar toda su labor militar. Por eso llega a Tenerife. Antes había llegado a Salamina, escudriñando el terreno, en donde fue que conoció a una de sus amantes, Anita Lenoir, quien lo acompañó hasta Tenerife y se quedó esperando que volviera por ella como le había prometido. Pasó enfermo y no pudo contactarla. Llega a Tenerife y en Tenerife desarrolla la primera batalla que libra en la campaña del Bajo Magdalena, primer pueblo del Bajo Magdalena, en donde le da una derrota al grupo español, y aquí en Tenerife dicta su primera proclama. Todo eso importante en el desarrollo de la independencia de Colombia. Desafortunadamente para Tenerife, para el Magdalena, para el mismo Colombia, la historia de la independencia es narrada como por parcelas. Únicamente han tomado la parcela del interior del país y han obviado la importancia que tiene Tenerife en el desarrollo histórico de esta comunidad colombiana. Estas son las ruinas del Fuerte de los Ballestas o Casa del Perdón, primer eslabón de asilo del derecho internacional. En Sudamérica se establecieron dos instancias de esta índole, esta en Colombia y otra que crearon en el Perú. Consistía en permitirle el perdón por la comisión de unos delitos políticos cometidos, que bastaba con llegar al sitio, tocar unas argollas
en una determinada posición con bastante dificultad y hacer un registro que hacían valer a lo largo y ancho de Sudamérica. Con eso se le consideraba perdonado el delito político cometido. Esta Casa del Perdón, que inicialmente fue la casa en donde habitaba la familia Ballesta, era totalmente segura y estaba dotada de unas dependencias importantes. Aquí también funcionaba lo del túnel, un túnel que al parecer puede llegar hasta la iglesia, pero la curia en todo momento se ha opuesto a que se explore ese túnel. El túnel está ubicada en esta casa del fuerte de los Ballestas. Tenerife, por su antigüedad, recoge un legado histórico desde los inicios de la gesta libertadora, tanto así que en nuestro suelo reposan los restos de una amante de Bolívar, la francesita Ana Lenoir, y así como este episodio, tantas historias por contar y escribir acerca de esta importante población, quien con lucha y tesón ha sobrevivido a pesar de tantas calamidades, como la violencia, entre otras. De este lugar se destacan personajes ilustres como el gran Antonio Curcio Altamar, quien fue ganador del premio en letras José María Vergara y Vergara, con su obra cumbre, La evolución de la novela en Colombia. Así como él, también otras personas quien con su conocimiento y experiencia han hecho un gran aporte para enaltecer el nombre de esta localidad. Es importante que como iniciativa del Ejecutivo Nacional se reconozca el sitial de honor que se merece en el desarrollo de la historia colombiana, y desde nuestras instituciones se imparte una cátedra de historia local que registre en los grandes libros de la historia nacional los episodios que sucedieron en este lugar. Es de anotar que como en este suelo se libró la primera batalla que le dio la libertad a 5 naciones, en su momento Tenerife fue distinguido con el título de Puerta de la Libertad de Sudamérica. Este año el municipio de Tenerife estaba dado para celebrar grandes acontecimientos como el bicentenario de la batalla librada por Hermógenes Maza, que acabó con el último bastión español en nuestra patria, y el centenario del nacimiento del ilustrísimo Antonio Carlos Curcio Altamar, hombre este que desde su niñez se consagró a la lectura y su esfuerzo lo llevó hasta Bogotá, donde en la Universidad Javeriana logró el título en Filosofía y Letras, trabajó en el Instituto Cabo Cuervo, fue catedrático en la Universidad Nacional y en la Javeriana. Su estudio profundo de las letras colombianas lo llevaron a crear su gran libro, Evolución de la novela en Colombia, que lo hizo acreedor al Premio de Literatura Colombiana José María Vergara y Vergara, muy elogiado por el jurado que en unanimidad consideraron una obra valiosa. Este genio de la literatura colombiana, hijo de nuestra tierra, debe ser ejemplo para las juventudes, para que se apropien del conocimiento con esfuerzo, con muchísima dedicación y puedan lograr grandes espacios dentro de la producción literaria u otra profesión que les permita mejorar la calidad de vida. Tenerife es un pueblo afortunado y podemos decir que en el campo de las letras, que en el campo de la literatura, aún no tenemos una persona
de las calidades de Antonio Curcio Altamar, que a la edad de 33 años logró tantos espacios y que después de lograr su premio, desafortunadamente se fue a la otra vida. Tenerife es un municipio lleno de historia, cultura y tradiciones, en donde precisamente podemos trasladarnos a un lugar mágico y maravilloso, recibiendo al turista o extranjero como propio. Somos gente agradable, carismática y hospitalaria. Tenemos comidas típicas como son el sancocho de pescado, el arroz de coco con el aguapanela y la mazamorra. Pero sobre todo, una de las fiestas o tradiciones que más nos representa como comunidad es la Semana Santa, festejada cada año y que precisamente es una de las más importantes del país. Cuando vengas acá a Tenerife puedes darte cuenta que estamos rodeados de grandes focos y fuentes hídricas, de naturaleza, pájaros, distintos tipos de plantas, y que aquí podrás vivir una experiencia que te quedará para la historia. Un pueblo de tradiciones y culturas, donde se libraron las batallas que conllevan a la proclama y a la independencia de Sudamérica. Tenerife, destino de una raza pujante que a lo largo de estos años se ha caracterizado por conservar sus costumbres y su territorio, dándole la importancia y respeto que merece, con la ardua labor de sus faenas de pesca y agricultura, que es su gran fortaleza económica. Su población es esencialmente indígena, con el consabido aporte del blanco español y el negro esclavo, al igual que todo el territorio nacional siendo triétnico. Tenerife, la puerta de oro de América, que en letras de oro su historia se escribió. La Villa Histórica de Tenerife es un territorio muy privilegiado por sus fuentes hídricas, ubicado a mano derecha del río Magdalena, el cual es un influente desde épocas de la colonia hasta el día de hoy. Dada su ubicación geográfica que le permite estar cerca de varios espejos de aguas como lo pueden ser Tapegua, Morro y Sura, sus ciénegas. Y también era un punto clave de estrategia militar que luego se utilizó para comenzar el proceso de la independencia colombiana. A través del río se han cumplido otros intereses, como lo ha podido ser la comercialización de productos a lo largo de este tiempo y también desarrollar nuestras culturas a los bajos pueblos del Magdalena, que de una u otra manera los colonos nos quitaron, nos arrebataron a la hora de su llegada. La iglesia es el único bastión sobreviviente de la arquitectura colonial hoy en nuestro municipio. Y por eso le pedimos al Ministerio de Cultura que, como esto es un patrimonio cultural de la nación, que le den el respeto y el apoyo que se merece. José Hermógenes de la Maza y Lobo Guerrero, hijo de un español y una ilustre bogotana, nacido en un barrio de alta alcurnia de Bogotá, Las Nieves, y educado bajo esa misma línea. Nació en el año 1792 y cuando se dio la gesta libertadora de 1810, como muchacho al fin se agrupó al lado de los criollos. Siguiendo las ideas libertadoras, llegó a acompañar al ejército de Simón Bolívar en Venezuela. Allí estuvo bajo las órdenes del Libertador, y cuando la derrota del Libertador es apresado en Caracas, fue sentenciado a muerte. Y las damas de la sociedad caraqueña, a quien él había servido, le abogaron por él para que le aplazaran su ejecución. Luego, en ese proceso duró hasta 2 años. Cuando iba a ser ejecutado, convenció al verdugo y entre los dos se fugaron, se escondieron en Caracas, de casa en casa, hasta que logró salir él hacia nuestro territorio patrio, en Bogotá. Para escapar, salió de Venezuela vestido de clérigo. Su compañero lo alcanzaron y lo mataron. Él
al llegar a Bogotá ya se llega cuando Bolívar se había tomado ya el puente de Boyacá. Siguiendo con sus luchas, le sirvió al Libertador para limpiar toda la zona de Cundinamarca. Luego el Libertador le encomienda la misión de limpiar todo el Bajo Magdalena, desde Honda hasta Cartagena, porque los españoles, desde luego, venían bajándose por el río, huyendo a las armas patriotas. De Honda, él va limpiando el río y en Mompox se encuentra con José María Córdoba, que venía de Antioquia, y allí Córdoba se había apoderado de Mompox porque las fuerzas españolas, cuando supieron que él iba a llegar por ahí y que Maza también venía por el río, salieron huyendo y se acantonaron en Tenerife. Los dos planean en Mompox la toma de Tenerife. Esa toma, miraron ellos la forma como hacerlo. El hecho es que cuando venían bajando por el río, al llegar a la boca del Caño Ciego o Caño de Sura, que hoy se conoce, Córdoba se bajó con una parte de su ejército para atacar por tierra, y Maza debía seguir por la margen del río para atacar a los españoles que estaban pertrechados con un gran ejército en Tenerife. Córdoba fue engañado. Maza siguió y esperaba que llegara Córdoba. Nada que llegó, se desesperó y atacó tipo entre 4 y 5 de la mañana de sorpresa al ejército español. De tanta fue la sorpresa que ellos pensaron que era un ejército mayor que el de ellos y salieron prácticamente en desbandada, incluyendo al jefe del ejército español, Vicente Villa, que estaba al comando del buque Príncipe de Asturias. Lo voló con pólvora. Sus compañeros creyeron que era el mismo ataque de Maza y allí fue la confusión peor. Luego de haber consumado la toma de Tenerife, Maza esperó a que amaneciera para recoger y requisar todo el pueblo, de tal manera que hasta la orilla donde estaba el puerto llegó a reclutar más de 200 españoles, los cuales, bajo una voz de mando de él llamada Albaño, que ejecutaban 2 de sus patriotas a la orilla, en toda la borda de una de las barcazas, llevaban a los españoles y lo degollaban, sirviéndole como comida para los peces y caimanes que se daban su gusto en el río Magdalena. A raíz de este suceso, Maza es llamado el exterminador de las huestes españolas en Tenerife. Siguiendo su recorrido, Maza luego se toma a Barranca, lo que hoy es Calamar. Más tarde llega a Santa Marta, se encuentra con José Prudencio Padilla y se casa. Pasa luego a Cartagena y es allí donde podemos decir cuando se embarca el resto del ejército español, que se consolida la independencia de Colombia. Nos está diciendo con esto que la gesta de Tenerife y de Maza puede considerarse la culminación de la independencia de Colombia, porque ya lo que quedaron fue restos hacia llegar hasta Cartagena. Mucho se ha dicho de Maza, de por qué él actuó de esa manera, pero hay que pensar qué convirtió a Maza en un sanguinario. Maza, cuando fue apresado en Caracas, fue sometido a los más crueles tormentos, a vejaciones que incluso llegaron a atentar contra su estado físico, sus riñones,
sus testículos. Todo fue maltratado, y cuando llega a Bogotá encuentra también los estragos que, producto de la época del terror, de lo que malmente llamaron al pacificador Pablo Murillo, donde dio muerte a muchos de sus familiares, muchos de sus compatriotas, compañeros, amigos de colegio, y expropiado todas sus propiedades familiares. De ahí el odio de masa hacia los españoles. Digno recordar que en la matanza que se hace en Tenerife se le salvó una persona, señor Juan Sordo, español, quien era su padrino y había sido su maestro desde las primeras letras.